De lunes a viernes, escucha en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Investigaciones en Fiscalía y Procuraduría contra generales de la cúpula militar por malos manejos de dinero. Hemos hablado esta mañana un poco sobre este tema, pero vale la pena ampliarlo y vale la pena sacarle todo el jugo al trabajo investigativo que ha realizado la revista Semana. Dicho sea de paso, William, qué buena la revista Semana. Sí. O sea, esta entrega, don Diego, William, es para marcar. No, pues es jugosa, absolutamente. Jugosa investigación. Sí, no solo en la parte investigativa, Sí. sino en la parte editorial. Correcto. Creo que la revista está dando un nivel que no había mostrado hace muchos meses. Y esto aplaca un poco aquellas críticas que es que la revista estaba guardando algo. Pues es que estaban haciendo un trabajo para entregarlo. Porque es que los trabajos no se presentan cuando la gente quiere, sino cuando se puede y se debe, y cuando se han amarrado todos los nudos. Una felicitación grande y extensa a todo el grupo editorial encabezado por don Alejandro Santos Rubino, director de la revista Semana. Yo creo que es una reivindicación al trabajo que ha hecho Semana durante décadas. Tristemente yo sí creo que esto va a quedar un poco ligado a que fue no la renuncia, sino la salida de Coronel, la columna de Coronel, la que forzó a la revista a publicar esto. La expulsión de Coronel. Exactamente, el regreso, pero yo creo que esta revista esta edición de la que está hablando Luis Carlos, probablemente es de las mejores que haya habido en los últimos cinco años, definitivamente. Muy buen trabajo investigativo, equilibrado, analítico. Muy bien, felicitaciones de nuevo a don Alejandro Santos Rubino, director de la revista Semana. ¿Qué dice la revista Semana? Santiago, Ana María. Bueno, Luis Carlos, sobre las ovejas negras, la primera que identifican es al general Eduardo Quirós, comandante del Comando de Apoyo de Contrainteligencia. Sobre el comandante Quirós, pues pesan denuncias delicadas. De acuerdo a la revista, el oficial habría emprendido una cacería de brujas para determinar qué miembros de la institución han filtrado información a la prensa sobre los escándalos recientes contra la fuerza pública. Quirós habría ordenado pruebas de polígrafo y entrevistas a 15 militares el pasado 22 de mayo en la sede de la Segunda División del Ejército en Bucaramanga, pero esta acción fue desmentida en un comunicado y posteriormente por el comandante del Ejército, Nicasio Martínez. Semana reveló este domingo varios testimonios de oficiales que aseguraron que el general Quirós estaba ofreciendo 100 millones de pesos y vacaciones a uniformados que delataran a los sapos de la institución. El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa, le damos 100 millones de pesos o 6 meses de permiso. Esta frase la habría dicho Quirós el pasado 7 de junio en el auditorio del Batallón de Ingenieros Militares del sector de Puente Aranda en Bogotá. Sabíamos que estaban desesperados por saber de dónde está saliendo la información que está apareciendo en los medios, pero quedamos sorprendidos cuando dijo eso en la reunión. ¿De dónde iba a sacar esa plata? ¿Cómo la iba a legalizar? Se pregunta otro de los oficiales que cita Semana en sus testimonios. Y seguimos con Adelmo Fajardo, Luis Carlos. El mayor general Adelmo Fajardo es hoy el segundo comandante del Ejército de Colombia, pero antes de ese cargo tuvo la comandancia del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Allí estuvo entre 2016 y 2017 y con el cambio de cúpula llegó entonces a ser el segundo hombre más importante de la institución. Semana publicó información reveladora del testimonio de un militar que estuvo bajo su mando en el Comando de Educación y afirma que tuvo que hacer irregularidades con contratos para conseguir dinero para ser usado con fines personales en contra del mayor general Fajardo. Exactamente, el militar que sirvió como fuente a la revista Semana bajo reserva de su identidad por obvias razones, explicó que en ocasiones el entonces comandante le decía que tenía viajes a los Estados Unidos y debía conseguir los recursos y legalizarlos para que no quedara rastro de maniobras extrañas que luego pudieran ser investigadas. Estos audios no los vamos a pasar al aire porque son inaudibles, usted los puede entender con los subtítulos, pero hay audios que ya les vamos a poner más adelante. Y no para ahí, el militar también narró cómo el comandante Adelmo, mayor general, le pidió en otra ocasión que le comprara equipos de telefonía y de sistemas para sus hijos. A través de un PIN, el militar que controlaba los gastos de la unidad del Comando de Educación tenía que legalizar hasta 600.000 pesos, supuestamente para gastos personales y familiares del general Fajardo Hernández, que nada tenían que ver con el ejército.
En total, el militar asegura que le entregó entre 50 y 40 millones de pesos al general Adelmo Fajardo, pero Luis Carlos, tiene otra historia polémica que tiene que ver con una orden para que un procurador delegado que lo investigaba en su momento se fuese de viaje con su familia en un helicóptero a la Sierra Nevada de Santa Marta. Campo le había archivado una investigación, el procurador delegado, al comandante cuando estaba al comando de la Brigada 14 del Ejército. Pues seguimos con el general Jorge Romero Pinzón, actual comandante del Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo. Los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, cuando Romero comandaba la 4ª Brigada del Ejército con sede en Medellín. En este primer audio escucharemos a un militar que trabajó en la 4ª Brigada, en el que advierte que existe molestia por el presunto cartel de los salvoconductos, que se habría convertido en la caja menor de la brigada. Los empresarios antioqueños se han venido quejando por lo del manejo de los permisos especiales, que mi general supuestamente los está reuniendo para colaborarles. Mandaba a mi mayor Romero y al sargento Echavarría a que los reuniera y les hablaran de una situación a mejorar, la inteligencia y una colaboración especial. La gente se ha venido cansando de eso, ya empezaron a comentar por ahí cosas. Esta misma versión fue confirmada por el empresario que Semana cita como segundo testigo. Su declaración no es audible, pero en ella cuenta que al final de un encuentro con empresarios con necesidades de protección, el general Romero le dijo en privado: lo de los permisos especiales yo te los voy a manejar, le voy a poner orden a esto, quiero que tú me manejes esa parte y me lo manejes a sobre cerrado. El empresario agregó: cuando a mí me dijo eso pensé, Dios mío, qué persona acaba de llegar aquí, esto va a ser el deleite de los bandidos. Finalmente presentan otro testimonio de una civil que se acercó a la brigada a tramitar un permiso para un tercero. En el testimonio advierte que le pedían 11 millones por el trámite. ¿A usted cuánto le colabora por cada arma? Eso viene desde arriba. A mí simplemente me dijeron: tenga la plata para que la trajera acá. ¿Quiénes estén untados? No sé qué. Con decirle que conozco a mi general Romero. Diga que da de parte y que él llamó. Así, si ellos ya saben. A mí me dijeron que viniera acá y diera 11 millones y medio. La Fiscalía también estaría investigando posibles malos manejos en la 4ª Brigada, que sumaría 1.000 millones de pesos, dineros destinados al mantenimiento de vehículos y a la compra de combustible, entre otros, que habrían sido desviados. Actualmente Romero dirige el Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo. Luis Carlos, y finalmente hay otro audio que también es uno de los más preocupantes y que tiene que ver con una conversación que fue grabada, una conversación telefónica entre un coronel activo en el que le dice a otro mayor que está dispuesto a contar todo lo que sabe sobre cómo llegó el general Nicasio a ese mando, a la comandancia del ejército hoy, y también sobre las irregularidades en contratación del ejército. Menciona a una mujer que se llama Noemí y que, según este testimonio, la lobista, muy famosa en el ejército, la lobista, porque consigue contratos para gente poderosa y cercana a ella. Este es el audio de Semana. Yo la voy a frentear. Sí. Y le voy a decir: mire, usted me soluciona lo mío. ¿Cómo, Miguel? Le voy a decir: ¿o usted me soluciona lo mío, ya que está endiosada? Sí. O me soluciona lo mío y me colocan en la brigada 25 de aviación, donde supuestamente yo iba a estar. Usted me hizo el cajón, o yo paso la baja, pero antes de irme de baja voy a salir un noticiero contando todo, inclusive que usted es la representante de la IAI, que usted maneja esto, y me toca involucrar a mi hija Las Prilla, a María Camila, a el periodista que estuvo allá en el apartamento. Bueno, eso es todo. Luego termina la revista Semana con una breve alusión sobre los documentos que causaron toda la polémica del New York Times. Semana publica algunos documentos que los militares que asistieron a la reunión con el general Nicasio le pasaron luego, prometiéndole duplicar el número de afectaciones, de bajas, de capturas y de afectaciones a miembros del ELN y de los grupos armados organizados, Luis Carlos. 8:30. Esto deja muy mal parado al ministro y a Nicasio Martínez, ¿no? Luis Carlos, mire, esto no es solamente un tema judicial. Mejor dicho, hoy nosotros acá registrábamos que el ministro se va a reunir tanto con la Fiscalía como la Procuraduría. Pero más allá de eso y más allá de esas investigaciones, es un tema político que se tiene que solucionar por parte del gobierno nacional. Y el presidente Duque no puede ser ajeno a lo que está pasando. Él también es responsable porque es el comandante en jefe de las fuerzas militares y por eso las decisiones tienen que ser inmediatas. La verdad, lo que revela la revista Semana es muy grave. Insisto en que son muchos más los buenos y que no podemos generalizar que este sea un comportamiento de todas las fuerzas militares, pero lo que sí es cierto es que hay unos indicios muy graves de corrupción y que se tienen que tomar medidas inmediatas. Pero cuando la cabeza está corrupta,
doctora Cristina, pues le hace un daño terrible a toda la fuerza. Así sean unos 2 o 3 o 4 o 5, cuando la cabeza está corrupta, acaba dañando a toda la fuerza. Por eso aquí hay 2 personas que deberían dar un paso al costado. Una, el ministro de Defensa, que se salvó ya de una moción de censura, pero por dignidad debería dar un paso al costado. Y la otra, el mismo general Martínez. Es que son muchos las informaciones y las evidencias que semana a semana vienen saliendo sobre hechos de corrupción al interior de su país. A eso debería sumarle usted también al segundo comandante del ejército, que es el general Adelmo Fajardo, y el general Jorge Horacio Romero, que es el cabeza del Comando de Apoyo de Acción Integral. Ellos también deberían dar un los paso directamente involucrados, evidentemente. Y el general Quirós. Es que Quirós, que es el jefe de contrainteligencia, ya ha sido mencionado en 2 oportunidades con hechos muy parecidos de persecución al interior de la fuerza militar. Ahí ya con esas cabezas por fuera de las fuerzas militares, pues cabe la frase que usted dice, doctora Cristina, que son unos cuantos los que están corruptos, pero hay una gran mayoría que son buenos. Pues bueno, los corruptos que den un paso al costado. William, ¿sabe qué es lo que no se entiende? ¿Cuántas advertencias no tuvo el presidente Duque sobre el general Nicasio Martínez? Se le dijo, se le repitió y lo nombró. Ya se sabía, ya habían indicios, ya habían investigaciones y se sabía que esto no iba a favorecer a las Fuerzas Armadas porque de entrada ya existía una polémica grande con unos indicios importantes. Por tanto, pues ahí son responsables de lo que está pasando y lo que sí es cierto es que el presidente Duque, insisto, no puede hacerse el de la vista gorda y él mismo, como comandante en jefe, tiene que tomar las riendas de este asunto y solucionarlo de manera inmediata, no esperar a mañana, hoy. Y hay que mirar el lado positivo de esto que está sucediendo y hay unos integrantes de las fuerzas militares, altos mandos, que están denunciando estas prácticas, están saliendo a Fiscalía y Procuraduría a denunciar esto y yo creo que eso es lo que tenemos que tomar. Eso es lo que a mí me deja aliviado de que todavía hay gente muy respetable en los altos mandos de las fuerzas militares que están tratando de que se depure el ejército. También es una realidad que ante las denuncias y lo que se venía diciendo, Martínez no debería haber aceptado ese ascenso. Si tenés un poco de dignidad, decís, miren, hasta que esto se calme, yo doy un paso al costado. En la FM, las noticias como son. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, afirmó en la FM que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ocultó denuncias sobre dinero de Odebrecht a Campaña Santos. Senador Robledo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a su gente. Senador, gracias por darnos algunos minutos. He estado muy pendiente de su cuenta de Twitter, de sus reacciones en las últimas horas en las cuales usted asegura que el fiscal general Néstor Humberto Martínez encubrió el ingreso de 3.800 más millones de pesos para financiar la segunda vuelta de la campaña presidencial Santos Vargas Lleras en el 2014. Y se lo pregunto en el contexto de lo que estamos conociendo hoy, que son las declaraciones de Andrés San Miguel, que se conocen ya las grabaciones que le entregó a la Fiscalía. ¿Por qué usted asegura que Néstor Humberto Martínez encubrió este ingreso? Pues son varios los elementos, pero el primer elemento es Luis Carlos. Mire, este señor San Miguel que usted acaba de mencionar, Andrés San Miguel, el 12 de junio, aquí las fechas son muy importantes, el 12 de junio, o sea, hace un año, rindió una declaración ante la Fiscalía que es una declaración muy sustentada con documentos, números de cheques, bancos, contratos, etcétera, en donde queda perfectamente claro que se trasladaron por lo menos por esa vía 3.894 millones de pesos a la campaña de Juan Manuel Santos a través de Esteban Moreno, que era pues un directivo de esa campaña y de la campaña del Partido Liberal al Congreso. Eso queda perfectamente establecido. Ojo a la fecha, 12 de junio del año pasado. Y apenas en marzo la Fiscalía transfiere ese caso al Consejo Nacional Electoral, o sea, muchísimos meses después. Y solo meses después, en junio, se intenta, pero no se hace, citar a la Fiscalía, a Moreno y otra vez a San Miguel para acabar de aclarar las cosas, y se dice que esa audiencia se va a hacer en agosto. Entonces, si una declaración de esa gravedad, Luis Carlos, con todos los sustentos, las pruebas, los detalles, está en manos de la Fiscalía desde el 12 de junio, es inaceptable que apenas en marzo empiecen a moverse en la dirección del Consejo Nacional Electoral, que es un movimiento que realmente todos sabemos no va a conducir a ninguna parte y que no relaciona
con los cohechos y los sobornos que ha habido en este caso, sino que lo sigue tratando como un caso electoral. Y lo que se empieza a hacer en junio ya es con el fiscal Martínez por fuera. Entonces es clarísimo que él, o sea, su fiscalía no se mueve con la diligencia que se debería mover. Ahora, si miramos otras cosas, la columna de Vicky Dávila de ayer, esa es una columna que está montada sobre muchas horas de grabación de la fiscalía, ¿sí? Al señor Prieto, y de esas declaraciones se concluye que la Casa de Nariño, el presidente Santos, toda esa cúpula estaba absolutamente al tanto de los horrores que estaban sucediendo con la plata de Odebrecht, y la fiscalía no mueve un dedo en la dirección de establecer qué era lo que estaba pasando a partir de esas grabaciones que, repito, son de la fiscalía. Y si usted mira la columna de Daniel Coronel en el día de ayer, bueno, estamos ante otro caso semejante, porque tiene que ver con movimientos que se hicieron por parte de una alta funcionaria de una entidad del Banco Mundial para que se ganara el contrato de Odebrecht y el grupo Aval, o para que le hicieran modificaciones que condujeran al éxito de estos personajes. Y además, mire usted lo que cuenta el espectador también de ayer en relación con las cosas que encontró el fiscal ad hoc y que no había encontrado o había ocultado, mejor, la salida de Martínez Neira. Esto es de una gravedad realmente inaudita. O sea, ahora yo podría contar nuevas historias, pero estoy hablando, viejas historias, pero estoy hablando apenas de lo de la última semana. Senador, ¿y por qué no hay interés en que se conozca cómo entraron los dineros, por qué los encubrían, por qué no se conocen los detalles y no ha habido una resolución sobre el caso de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos? De esto se está hablando hace muchísimo rato. Por ejemplo, el ñoño Elías a la Corte Suprema de Justicia le dijo en declaración juramentada desde hace 2 años que esa plata que él movió era plata para que entrara a la campaña presidencial de Santos del 2014, y eso tampoco se ha movido. Armando Benedetti contó de reuniones que se hicieron en la propia casa del presidente Santos, en las que estuvo Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas Lleras, y a la que asistió Martorelli, y la idea era que los que iban a esa reunión daban de a 4.000 millones de pesos. Martorelli pues el jefe de Odebrecht. O sea, aquí hay historias, sí. Pero yo cada vez estoy más convencido que Martínez llega a la fiscalía al encubrimiento, a encubrir a Odebrecht y a encubrir al Grupo Aval, con los que él tenía negocios grandes en este negocio. O sea, es que él es parte del negocio de la Ruta del Sol, eso está demostrado hasta la saciedad, incluso el de Navelena. Y además yo creo que llega a encubrir, digamos, a todos los altos niveles del Estado colombiano. Puede decir una cosa también, la investigación, no ha habido investigación en la Fiscalía sobre la plata de Odebrecht a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, sobre lo que también hay graves acusaciones en la justicia de Brasil, y hay nombres propios, y etcétera. Yo voy a precisar en esto, quien sea o no culpable, Luis Carlos, tendrán que establecerlo los jueces, pero lo que sí es inaceptable por completo es que la Fiscalía no investigue, que asuma la actitud de encubrir los hechos gravísimos y de no llevar esas causas ante los jueces de la República. Senador Robledo, el mecanismo que ha funcionado en el mundo de Odebrecht es: ayudan a campañas políticas, y las campañas políticas ya en ejercicio, cuando están en el gobierno, les devuelven con ayudas. Ese es el mecanismo. ¿Qué participación tiene o tuvo el presidente entonces, Juan Manuel Santos, que fue donde se movieron estos dineros? Pues todo eso es lo que se tiene que esclarecer en detalle, porque lo cierto es que lo que sí está bastante establecido es que las platas entraron a la campaña de Juan Manuel Santos, ¿no? Pues él se le debería preguntar, bueno, ¿qué pasó con esto? Y se debería investigar en ese sentido, hasta dónde llegó, digamos, el movimiento de la plata, por el lado de quién pasó. Porque además usted menciona bien una cosa, Luis Carlos, Odebrecht era una organización montada para el delito. Eso, más que una firma de ingeniería, era una firma para el delito. No voy a decir que cada empleado de Odebrecht, pero los que mandaban ahí eran unos delincuentes redomados, y los que vinieron a Colombia fueron unos delincuentes redomados, y llegaron a corromper, a comprarse los contratos. En el gobierno de Álvaro Uribe se compraron unos, en el gobierno de Juan Manuel Santos se compraron otros. Es más, yo estoy aquí haciéndome la pregunta, si se fue al fondo en la Fiscalía para el caso de García Morales, el del primer soborno que se confesó, o esa confesión también fue parte del encubrimiento para que las cosas no fueran a fondo. El hecho, por ejemplo, de que Martínez Neira haya fraccionado esa investigación en varias investigaciones, pues es una forma de enredarla y de confundirla. Esa es una cosa que está
perfectamente clara a estas alturas. Entonces aquí el problema que tenemos es que casi que uno podría decir, va a tocar empezar otra vez la investigación porque todo se montó de forma tal que las cosas no llegaron hasta donde tienen que llegar y no se movieran. Yo doy otro dato. Señor. El juez que condenó a Melo, diciendo que Melo participó en el soborno de la Ruta del Sol, lo condenó a 12 años de cárcel. Le planteó a la fiscalía que tenía que llamar a rendir cuentas a el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Sarmiento Gutiérrez, y hasta esta hora nada que se mueva en esa dirección. Lo mismo planteó la Superintendencia de Industria y Comercio hace un año, se lo planteó a la Fiscalía y la Fiscalía hizo caso omiso también de esos asuntos. Es que los detalles son incontables. Sí. Doctor Robledo, le saluda William Calderón. En este caso puntual, ¿el expresidente Santos tendría que estar respondiendo ante la justicia? Es decir, la evolución que han tenido estos episodios en Perú, en Ecuador, es muy distinta a la que está pasando en Colombia. Hoy, el presidente Santos, por estos episodios, ¿tendría que estar respondiendo? Yo creo que se debe investigar la situación del expresidente Santos. Ahora, aparte del caso del río que tenemos, es que eso lo mueve la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que sabemos es una comisión de índole político, pero la Fiscalía sí tiene que moverse en esa dirección. ¿En qué termine la investigación? Pues eso ya lo veremos, pero es obvio que la Fiscalía debe estar detrás de eso, debería estar pues desde hace 2 años y medio que se está hablando de estas cosas. Es que aquí llevamos ya 2 años y medio hablando de esto y las cosas no se mueven. Sí. Y desde el primer día se sabe de platas a las campañas de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga. En todos los países donde ha puesto sus tentáculos Odebrecht y donde han avanzado las investigaciones, todas han llegado a tocar a presidentes y expresidentes. Brasil, Perú, Ecuador. ¿Por qué en Colombia no? ¿Por qué no pasa eso? Yo diría que no pasa eso porque uno puede concluir, y esto es también cosa digna de investigarse y de investigarse, porque Néstor Humberto Martínez llegó a encubrir de entrada a Odebrecht y al Grupo Aval, particularmente al Grupo Aval, que lo enriqueció a él y a protegerse a sí mismo. Y no me olvide que el contrato de transacción, que es un contrato corrupto entre Odebrecht y el Grupo Aval para ocultar estos delitos, lo redacta Néstor Humberto Martínez, que era el abogado del Grupo Aval. O sea, él llega allí desde el primer día a hacer esta operación de la que estamos hablando. Y a estas alturas uno tiene que concluir que llega a encubrir a todos los grandes poderes políticos de Colombia, que era la manera de lograr que esto no se moviera. Y fíjese usted que, exceptuando a unos pocos, los grandes poderes de la política nacional no se han movido o nunca se movieron para que Martínez se moviera. Recuerde ese espectáculo bochornoso del último debate de Odebrecht en el Senado, en donde el gran poder nacional, la Casa de Nariño en persona, se mueve para sabotear el debate y generar un distractor que nos impidiera ir hasta el fondo con Martínez. Es más, cuando llega la hora de la salida de Martínez, que sale por corrupción, que sale derrotado por la lucha anticorrupción de los colombianos, le montan una tramoya para meternos el cuento de que había salido por el caso de la Fiscalía Especial de Paz. Todo esto es producto de una manipulación muy grande en la cúspide del poder, que de una u otra manera toca con todos los que hemos llamado los mismos, porque si usted mira, pues todos los negocios se hicieron, digamos, en 2 gobiernos que representan al 100% de la clase política colombiana. Senador, ¿usted confía en el desarrollo de estas investigaciones en cabeza del fiscal encargado Fabio Espitia? Porque se ha dicho además que él podría ser ternado para culminar este periodo que le quedaba a Néstor Humberto Martínez por el presidente Duque. Él fue nombrado en el 2016, igual que Jaime Camacho, el hoy vicefiscal general. ¿Usted confía en esos ambos funcionarios? Pues digamos que el hecho de que hayan llegado a la Fiscalía de la mano de Martínez Neira, pues genera una preocupación supremamente grande, porque es que Martínez Neira no fue que se volvió así, es que siempre fue así, es que lo llevaron ahí porque era así, un inescrupuloso absoluto, un negociante de la justicia, no tenía ninguna vocación de juez, de magistrado, ¿cierto?, de llegar hasta el fondo de las cosas. Y Espitia llega con él, y Camacho llegan con él. Ese es un primer hecho que hay que señalar. Hay un segundo hecho que a mí me dejó muy mortificado, y es el trato que le dan esta fiscalía encargada a las investigaciones del fiscal ad hoc que estuvo, del señor Espinosa. Fíjese que al otro día, o el mismo día en que renuncia, le allanan las oficinas desde la Fiscalía General de la Nación. Bueno, y hay un asunto que debe también, que tiene que ver con cómo va a actuar el fiscal Espitia, es que Moreno, a quien no le permiten ampliar la Fiscalía,
le ha saboteado que amplíe su principio de oportunidad y que quiere declarar y quiere hablar, nos dice que Spitia llegó a la fiscalía promovido por José Cintura, un abogado del Grupo Aval. Entonces, digamos que estas son las realidades que están allí sobre el tapete y vamos a ver cómo va a actuar frente a todo esto. Por ejemplo, el caso del fiscal ad hoc se debe llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo así que se nombra un fiscal ad hoc? Este ejerce, Martínez renuncia y entonces de una vez que se caen todas esas investigaciones, y entonces uno suma la pregunta, o sea, Martínez renuncia presionado por la campaña anticorrupción de este país en contra de él, pero también renuncia para hundir las investigaciones del fiscal ad hoc. Ese también fue parte del truco, o sea, que esas investigaciones no avanzaran, investigaciones que demuestran que, por ejemplo, nunca se hizo lo que se debía de hacer ante la Policía Internacional para caer sobre los jefes de Odebrecht que participaron en esta corrupción. Es que las acusaciones que hace el fiscal ad hoc Espinosa son supremamente graves. Y entonces, esa es una pregunta que me estoy haciendo y se la hago a la Corte Suprema de Justicia también. ¿Eso se va a enterrar o se va a ir con la investigación a fondo? ¿Qué va a hacer el doctor Spitia sobre todo esto de lo que estamos hablando? Muchísimas gracias por todas estas explicaciones, senador Robledo. Este es un tema muy importante, el tema de Odebrecht, que esperamos, sinceramente, y se lo digo de corazón, siga saliendo y salga finalmente con todos los culpables, que no se queden los intermediarios, con todos los culpables, el tema de Odebrecht, que es supremamente importante. Gracias por su tiempo, senador, muy gentil. Sí, señor. Gracias. A ustedes mil gracias por su llamada y un saludo a sus oyentes. En Colombia, Luis Carlos Vélez. La FM investiga. La FM accedió a los documentos que prueban los giros realizados por la compañía Cemex a los partidos de coalición que apoyaron la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Hay nuevos detalles de cómo ingresaron los dineros de Cemex a los partidos de coalición que apoyaron a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Nuestros investigadores, Ana María Cuesta y Santiago Ángel, tienen detalles de esta primicia en la FM. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues mire, el tema Cemex hoy es importante porque hay una investigación en Estados Unidos que se viene gestando para determinar si hubo o no una violación a la normatividad de prácticas corruptas en el extranjero. Como usted lo dijo en una de sus columnas, hay un personaje clave que se acogió al programa de testigos especiales del FBI en Estados Unidos, que era vicepresidente de Cemex y está colaborando con la justicia estadounidense para revelar todos los detalles de lo que parece ser un esquema de financiación a campañas y posibles sobornos tan preciso como el de Odebrecht. La periodista Vicky Dávila publicó también 2 columnas sobre los proyectos de vivienda en los que participó Cemex en Colombia luego de entregar los recursos de financiación a los partidos políticos, pero que se habrían entregado a las campañas electorales. Uno de ellos fue adjudicado el 27 de mayo de 2014 en un momento clave de las elecciones presidenciales. Solo unos días después, el 11 de junio, esta compañía recibió otro contrato para proyectos de vivienda, esta vez además como parte de una unión temporal en la que participó Juan Carlos Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria. Cemex recibió varias tandas de contratos desde el 2012, 2 años después de haber entregado 200 millones de pesos a la campaña presidencial de Germán Vargas del 2010, y una vez este se posesionó como ministro de Vivienda. Fueron más de 500.000 millones de pesos en contratos de proyectos de vivienda entre la era Vargas y la era Luis Felipe Henao en Minvivienda, y en el medio 2.100 millones de pesos por lo menos en apoyo a partidos políticos de parte de Cemex. Ahora la FM ha establecido que la multinacional, señalada en un nuevo capítulo de financiación irregular de campañas, hizo donaciones a los partidos en los años electorales de 2010 y 2014. La FM accedió a los documentos que prueban los giros realizados por esta compañía Cemex a los partidos que apoyaron la campaña de Juan Manuel Santos. La multinacional cementera hizo los giros respectivos a 3 de los partidos de coalición el 4 de junio de 2014, 11 días antes de la votación de la segunda vuelta presidencial. En vísperas de la segunda vuelta presidencial, Cemex Transportes de Colombia le giró al partido de la U 500 millones de pesos y Cemex Colombia S.A. hizo otro giro por 200 millones. La sociedad anónima de Cemex giró ese mismo 4 de junio 700 millones al partido Cambio Radical y otros 700 millones al partido Liberal para un total de 2.100 millones de pesos. Pero en febrero de 2000
2014, 3 meses antes de la primera vuelta presidencial, Cemex había hecho aportes a los mismos partidos, 125 millones a la U, 110 millones al Liberal y 90 millones a Cambio Radical, para un total de 235 millones. La cementera también había aportado en febrero de 2014 135 millones al Partido Conservador, que en ese momento respaldaba la candidatura de la hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ya en segunda vuelta, Cemex no consignó dineros al Partido Conservador, lo que podría entenderse como un respaldo indirecto a la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos. Estos datos los obtuvimos del Fondo Nacional de Financiación Política y todo parece indicar que estos aportes, Luis Carlos, que fueron millonarios, sí tendrían una relación con la coyuntura electoral a la presidencia, porque revisamos si los mismos partidos recibieron en los años no electorales financiación de esta empresa y encontramos que no, que en los años 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018 no se reportaron donaciones de la cementera que participó en el programa de viviendas gratuitas al gobierno Santos. En el año electoral de 2010, Cemex donó 260 millones a los partidos de la U y Cambio Radical, es decir, a los partidos de los candidatos Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, 160 millones a la U y 100 millones al partido de Vargas. El Fondo Nacional de Financiación Política no tiene forma de establecer si el Partido Liberal recibió financiación de Cemex en 2010 debido a que no se contó con los informes de patrimonio, ingresos y gastos de dicho partido para esta vigencia. En una breve conclusión, Luis Carlos, Cemex solo aportaba plata a los partidos cuando era año presidencial. Cuando no era año presidencial, coincidencialmente no había ningún aporte de Cemex. Ahora, lo vamos a poner en el web en instante, la página www.lam.com.co. Esto es de que las campañas empresas privadas no es delito. Que es delito y lo que estaría mal es que no estuvieran dentro de las cuentas que se le otorgó a el CNE, ¿es verdad? Y además, si son empresas extranjeras, sí es delito. Y el argumento lo va a explicar Ana María, que han utilizado hasta ahora, es que las donaciones las realizaron dos empresas que están conformadas en Colombia, pero uno podría pensar que no se puede desprender a las empresas colombianas de Cemex de la multinacional Cemex. Es que hay un debate sobre la participación internacional de Cemex Colombia, teniendo en cuenta que la Constitución y las leyes colombianas prohíben la financiación extranjera a campañas políticas. Cemex Colombia usa una figura particular. Sigue usando la identificación empresarial de la firma colombiana Cementos Diamante, empresa que adquirió en 1997. Diamante se cambió el nombre en 2002 por Cemex Colombia, pero la composición accionaria de Cemex Colombia tiene participación mayoritariamente internacional. Claro. Por ejemplo, el 95% de sus acciones pertenecen a la Corporación Cementera Latinoamericana, representada por el mexicano Eugenio Barquet. La diócesis de Palmira tiene un 0.01% y pues casi el 95% pertenece a, digamos, a un grupo internacional. Buscamos registros de 2010 y 2014, años en los que se hicieron estas donaciones, ya se contaba con una participación internacional. Por ejemplo, en 2014 se da una operación Cemex Egyptian Investments, compañía registrada en Ámsterdam, asume el control de Cemex Bogotá, que a su vez controla la mitad de Cemex Colombia. Y pues también hay que recordar, para 2014, cuando Cemex le aportó a los partidos de coalición, era representada legalmente por Camilo González Telles, quien hoy está condenado por una adquisición irregular de unos lotes en Antioquia y quedó en libertad recientemente por un acuerdo con la Fiscalía. Ana María Santiago, ¿el CNE está revisando estos ingresos? Hasta ahora no hay nada que permita concluir que el Consejo Nacional Electoral ha abierto una investigación por Cemex y justamente eso es lo trascendental, Luis Carlos. Si ellos deciden con voluntad investigar si esos aportes de Cemex a las campañas de todos los partidos de la coalición para la reelección de Juan Manuel Santos en el 2014 tuvieron algo que ver con la multinacional Cemex o simplemente fueron aportes de las empresas constituidas en Colombia. Hay lo que siempre va a ser muy difícil comprobar. Cemex como Odebrecht, ¿qué obtuvieron a cambio del ingreso de estos dineros? ¿Qué obtuvieron a cambio? Porque la defensa de la campaña de Juan Manuel Santos seguramente será, pues aquí está lo que demostramos, que pusimos, que nos dieron y que fue entregado al CNE. Seguramente van a llegar a la conclusión de alguna manera legal para decir que esos dineros vinieron de empresas de origen colombiano. Pero tercero y más importante, que es lo de fondo, se va a encontrar siempre la manera para decir, demuéstrenos que esos ingresos terminaron beneficiando a estas compañías.
pero una disculpa que parece por lo menos ridícula en el escenario de Cemex, cuando está comprobado a nivel internacional que ese era precisamente el mecanismo que utilizaban para generar, obtener beneficios en licitaciones y en construcciones de infraestructura en todo el mundo. Es decir, pues se robaron en todo el mundo menos en Colombia, donde más se estaba construyendo en la región. Pues obviamente las autoridades tendrán que entrar a investigar todo esto. Queda entonces en www.f.com. Santiago Ana María, mil gracias. El tema del día es numeral. A Santos le pregunto, con estas nuevas revelaciones sobre ingresos de Cemex, de dineros de Cemex, y también ingresos y el mecanismo que utilizaba Odebrecht para entrar dineros a la campaña de Juan Manuel Santos. Numeral, a Santos le pregunto en la FM. Buenos días, la FM desde Medellín. A Santos le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hizo todo esto para dejar este país como lo dejó? Muy buenos días, Marlene Mendoza, la ciudad de Bucaramanga. A Santos le pregunto, ¿qué pasó con la plática de la venta del páramo de Santurbán? Vendió un patrimonio que no le pertenecía, que por muy presidente que fuera no le correspondía a él venderle a Minesa. Buenos días, señores de la FM. Le habla Jonathan Velázquez de Medellín, en el barrio Caicedo, Villatina. A Santos le pregunto que si es verdad o no, a ver qué va a responder ante todas estas acusaciones. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Y ahora en La FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. 7 de la mañana, 12 minutos. A medida que pasan los días y se hace cada vez más evidente el mecanismo que utilizó Odebrecht para meter su plata caliente a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, y aquí hay que decir que hubo un coletazo, por lo menos en percepción, en el plebiscito por la paz, pues también cada vez es más clara cuál va a ser la defensa de la campaña de Juan Manuel Santos. El argumento será que todos los dineros que entraron fueron debidamente registrados, declarados ante las autoridades, léase CNE. Y que la legislación vigente entonces no prohibía que empresas privadas entregaran dinero directamente a las campañas. Es una justificación clara. Por lo menos legalmente, todos los leguleyos de la nación van a salir a aplaudir como focas, como siempre, a decir que maravilloso, espectacular. Ahora, no seamos bobos, teniendo en cuenta las personas involucradas en el manejo de los dineros de la campaña del 2014, pues difícilmente se dejó un detalle suelto, porque esos señores pues no eran niños de kindergarten, tampoco tenían enfrente de ellos una primera campaña como responsabilidad. Y teniendo en cuenta la debilidad de la ley en nuestro país, pues va a ser muy, muy difícil comprobar que los dineros de Odebrecht que contribuyeron al éxito de la campaña de reelección, porque no hay que olvidar que en la primera vuelta Juan Manuel Santos había perdido y necesitaban ponerse al frente de los números de lo que les estaba ganando Óscar Iván Zuluaga, pues va a ser muy difícil comprobar que esas ayudas, esos dineros, tuvieron contraprestación alguna en beneficios de licitación o de entrega de construcciones o de infraestructura. Va a ser muy difícil. Pero pues bueno, esas son las ventajas de vivir en el país de la leguleyada. Pero ojo, como dicen en la calle, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No nos podemos confundir. No puede ser que en Colombia nos hagan creer que este es el único país del mundo por donde pasó el pulpo de la corrupción de Odebrecht. Odebrecht no hizo nada. Es como suponer que se comieron todos los chocolates, o mejor, es como suponer que el monstruo come galletas, se come las galletas en todo lado, pero cuando llega a la fábrica de las galletas dice, no, discúlpenme, estoy en dieta. No seamos tan divertidos. Eso no puede ser. Esto es La La Land. No puede ser. Colombia es el país de las galletas de la corrupción. Pensar algo diferente es, no sé, estar viendo Cartoon Network todo el día o Discovery Kids, yo no sé. Pero si usted está pensando, y se lo digo sinceramente y con todo el cariño, si usted está pensando que esto va a terminar como Perú o va a terminar como Brasil, está completamente equivocado. Aquí no va a pasar absolutamente nada. Solo queda conformarnos con que el CNE pues investigue un poco y se dé cuenta que hubo
algunos dineros no declarados, o quedarnos con el premio de consolación, que es el tercer puesto de la Copa América, de que no, esa plata venía de una empresa internacional, entonces unas sancioncitas por acá, por allá, pero de resto, pensar que Juan Manuel Santos va a quedar involucrado en este caso de la corrupción es pensar que los cerdos vuelan. Eso no va a pasar. Momentico. Ya puedo ver en el fondo a los señores del Centro Democrático y de Oscar Iván Zuluaga también aplaudiendo. ¡Yay! No, señores. No. La gente de Odebrecht buscaba meterle plata a las campañas, a las dos campañas. ¿Para qué? Para que les hicieran favores en la adjudicación de contratos. La diferencia entre uno y el otro es que el otro no salió elegido, pero la intención era la misma. Odebrecht ganaba con cara y con sello. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @LaFM. La FM. Andrés Chica, de la Asociación de Campesinos de Córdoba, denunció en la FM que hay cerca de 70 líderes amenazados en el territorio. Esta historia es una historia supremamente dolorosa y deja muchísimas dudas sobre lo que está pasando en nuestra costa colombiana. Fíjese que el sábado 6 de julio, asesinaron a un campesino en el sur de Córdoba. Su asesinato hace que el número de campesinos asesinados en esa zona del país, en lo que va corrido del año, suba a 8. Se trata de Manuel Osuna Tapias. Tenía 67 años, vivía de la agricultura, lo decapitaron. Hay que tener en cuenta que María del Pilar Hurtado, la líder social, la mataron en Tierra Alta. ¿Qué está pasando en esta zona del país? Este señor no era un líder social, era un mero campesino. Pero es que ya vamos 8 campesinos en esta zona del país en lo que va corrido del año. ¿Qué está pasando? Está con nosotros Andrés Chica, de la Asociación de Campesinos de Córdoba. Señor Chica, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Señor Chica, ¿qué fue lo que pasó? Pues Luis Carlos, en esta zona del sur de Córdoba, específicamente en San José Duré, desde 2018 se viene librando una fuerte guerra entre caparrapos, Clan del Golfo, Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco, por otro lado, el dominio de ese corredor que está entre Bajo Cauca y sur de Córdoba hacia adentro del nudo del Paramillo para llegar al Golfo de Urabá. Entonces, allí en 2018 fueron asesinadas 28 personas, desplazadas más de 3.000 personas, y se había creído que la lucha la había ganado el Clan del Golfo y por eso la gente ya se había diezmado y se había tranquilizado porque ya tenían un único dueño. Para desgracia de la gente le toca mirarlo así, ¿no? Pero ahora entra nuevamente el cartel, el clan los caparrapos, que vienen con una alianza macabra con lo que hoy se denomina Nuevo Frente 18 de las FARC, ¿cierto? Que se supone es una disidencia o un grupo armado residual, y estos ya entran con sevicia. En el mes de mayo mataron 3 personas, hubo una masacre. Los 3 eran gestores sociales, es decir, personas que le apostaban al programa de sustitución de cultivos de hoja de coca en un mismo corregimiento en Brazo Izquierdo. Eso fue a finales de mayo. Y hoy nos vemos otra vez enlutados allí en Uré con el asesinato de la manera más vil, es cortar la cabeza a una persona, que eso es una práctica realmente aberrante en el marco de la guerra, ¿no? Sí. Señor Chica, esos episodios anteriores que usted menciona eran persecuciones de paramilitares, de grupos de extrema derecha armados a campesinos que consideraban eran de izquierda. En este caso, las alianzas que se están dando entre grupos criminales se dan con las FARC, que obviamente tienen un origen de izquierda, para perseguir a campesinos de ¿qué? ¿De tendencia de derecha o qué es lo que está pasando? Pues aquí donde uno no entiende, o esto es una paradoja para nosotros. En 2016 nosotros, cuando del PPT que estaba en la vereda Jagua de Puerto Libertador, se salieron unos muchachos que eran integrantes del 18 Frente, lo pusimos lo hicimos público, le dijimos al Estado y la misión de verificación de la ONU, vea, se salieron unos muchachos de ahí, están delinquiendo por los corregimientos X, Y, Z. Nadie prestó atención, nadie buscó a esos muchachos, nadie les dijo venga, o al menos los sometieron a la justicia. Hoy día el enano se creció.
quedó. Esos muchachos que se fueron ahora están delinquiendo y se hacen reconocer como un frente nuevo de las FARC, entre otros actores más que están allí incluidos con ellos y ya tienen alianzas con el cartel de Sinaloa a través de lo que se creyera fuese una estructura que estuviese montando Cuco Banoyes de Estados Unidos. Entonces uno no entiende realmente aquí quién está haciendo lo propio para atacar a estos bandidos que están matando a la gente, y la fuerza pública lo que nos dice a nosotros es que tienen 3.000 hombres desde enero en el territorio, pero nadie los ve, entonces, por desgracia. Claro, señor Chica, entonces no es un tema de ideología política, es una lucha de narcotraficantes. Es un tema de narcotráfico, de minería ilegal y de extorsión sobre todas las cosas, al punto de que en ese municipio tenemos alrededor de unos 2.000 integrantes del PENIS que reciben un dinero mensual por sustituir la hoja de coca, y de ese dinero hay que pagarle vacuna o extorsión a estos tipos en 100.000 pesos a cada uno. Entonces Sí. te imaginarás tú el dinero que suma eso. Desde que se firmó el acuerdo de paz, ¿qué presencia del Estado se ha dado en esa región del país? Pues solamente la bota militar. Desgraciadamente llega la bota militar, que también es otro actor que reprime en el territorio, como pasó el 24 de diciembre, que mataron a un campesino en el corregimiento Juan José por la espalda el ejército. Entonces creemos que si el Estado no llega con la oferta institucional completa, pues vanamente vamos a estar hablando de paz y de acuerdos de paz y de cosas así, porque el actor armado que esté en el territorio ilegal va a ser quien va a presentar su paz de la manera como él lo considera legal. Señor Chica, estos fenómenos se dan de una manera más fuerte después del proceso de paz. Hombre, nosotros hemos visto de manera aunada que en los territorios de donde se fue las FARC, para el caso de Uré y Bajo Cauca, frente quinto y frente 18 de las FARC, se repobló en número, en fuerza y en coordinación el paramilitarismo, como una agenda no solamente armada, sino social y política, al punto que entre 2017 y 2018 eran ellos quienes definían quién era presidente de acción comunal y quién no. Eso lo logramos demostrar. Vamos a demostrar que las juntas de acción comunal eran manejadas por tipos armados ilegales como era el Clan del Golfo. De la misma manera también lo presumimos ahora, ¿no? Para la agenda del 27 de octubre, muy seguramente ellos van a colocar sus candidatos, pero ese territorio está dominado por el Clan del Golfo y ahora con los caparratos que se disputan el territorio. Eso pasó por la ausencia del Estado, que no logró llenar los vacíos que dejó las FARC militarmente en los territorios. Señor Chica, tenemos entendido que en el episodio de María del Pilar Hurtado, la otra líder social que fue asesinada, usted también resultó amenazado. ¿Hay cifras o tiene usted información de su asociación de cuántos líderes, de cuántos campesinos en estas mismas circunstancias han sido amenazados de muerte? Pues mira, en la dinámica del sur de Córdoba, que la hacemos a través de un espacio que le llamamos Mesa de Garantías para Líderes y Defensores, reconocemos que hay más de 70 líderes amenazados en el territorio. Por desgracia, la respuesta institucional es que bajen el perfil, y la gente lo que ha hecho es diezmarse. En San José de Uré teníamos unos liderazgos bastante reconocidos y todos se han apagado y la gente se ha dedicado mejor a sus acciones cotidianas de su vida familiar y comunitaria, y ya no hay quien denuncie. Nos toca a nosotros casi que rogar que nos cuenten qué está pasando, sí, porque efectivamente no hay quien lo haga por miedo a lo que está pasando y porque no hay garantías de seguridad en los territorios ni para los líderes, eso sí que menos. Señor Chica, es importante hablar con usted y con esta claridad y con esta información que usted nos da, porque lo que hemos visto en medio de esta polarización y esta división política en el país es que la muerte de los líderes sociales termina metida en una discusión política sin poder llegar al fondo del problema. Y evidentemente, de acuerdo a lo que usted nos dice y lo que dicen otras entidades, los líderes sociales los está matando en gran parte la lucha por territorios de las economías ilegales en el país. Narcotráfico, minería ilegal, un montón de fenómenos que nunca desaparecieron, pero que se han hecho más evidentes ahora que las FARC no están en los terrenos donde antes estaban. Y la no claridad y la discusión política no nos permite ver el fondo del problema que nos permitiría ver la solución. ¿Está de acuerdo usted con ese parámetro? Esta es una lucha de izquierda y derecha. Esta es una lucha de líderes sociales que defienden sus comunidades y creen que la paz es el camino y creen que la palabra es el método para solucionar
las problemáticas contra actores armados que prefieren mantener el horror a través de las armas y a través de eventos delincuenciales y conciertos delincuenciales en el territorio, en un mayor grado de eso, el narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, y por supuesto que es un tema de actores armados irregulares contra gente de bien en el territorio, como son civiles, ¿cierto? Líderes sociales, comunitarios y demás que hacen un trabajo social. Entonces estos ahora nos hemos vuelto carne de cañón para actores políticos de ultranza que están en... Pero ahí es donde yo tengo una pregunta muy precisa, señor Chica. ¿Qué tiene que ver el narcotráfico mexicano haciendo de las suyas con la ultraderecha o con la derecha? Bueno, con la ultraderecha digamos que sí, por los paramilitares, no. Pero cuando se nombra la derecha se estigmatiza una parte política en el país. ¿Por qué hacer ahínco en esa parte y no llamar las cosas como son y decir, hombre, son narcotraficantes, son economías ilegales, y no seguir dándole la vuelta a un tema que los afecta? Es que nos están matando los líderes sociales y todo el mundo embarcado en una pelea política cuando no. Son narcotraficantes y hay que llamarlos como son. Pues Luis Carlos, la verdad es que de parte nuestra nunca ha salido la palabra que es la extrema derecha quien está matando a los líderes, porque nosotros no encajamos ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda, y hemos decidido alejarnos de esa discusión porque creemos que es, además de torpe, está alejada del progreso que se tiene que dar en las comunidades, sobre todo en el marco de la implementación. Está matando líderes y esos líderes allá en el territorio son liberales, conservadores, de centro democrático. Hay gente de es todo, que me pareció decirle, entenderle al principio, y de pronto oí mal, que usted dijo, esta es una pelea de izquierda y de derecha. Usted lo que dijo fue, esta no es una pelea. Lo que decía es que están tratando de ponernos sobre ese puesto, ¿no? Ya. Que estamos en extremos diferentes. Entonces estamos diciendo lo mismo. Está matando al otro, claro. Claro. Pues señor Chica, mire, y gracias por estas aclaraciones, a nosotros nos deja muy preocupados, Diego. Yo le tengo una pregunta, señor Chica. ¿Ustedes qué apoyo están recibiendo por parte del Estado con todo esto que está sucediendo? El gobierno ante estos actos ha dicho que está haciendo presencia, que está tomando medidas, pero ¿sí está pasando algo? Lo que hemos, frente a las medidas y garantías de seguridad que presta el Estado para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que no es otra cosa diferente a lo que la UNP escasamente puede brindar, ¿cierto? Que no son medidas eficaces, porque no se puede creer de que un chaleco antibalas, un botón del pánico, un carro antibalas, 2 escoltas brindan garantía en el territorio, porque lo que hacen es sacar al líder del territorio y ponerlo en una ciudad donde no va a poder hacer su trabajo. Lo que creemos es que hay que combatir de raíz las razones y las causas que están llevando al efecto del asesinato de liderazgos en el territorio. Para este caso es el paramilitarismo como nueva oferta que se está colocando en el territorio, estas bandas que surgen de la movilización de las FARC y que están creciendo en el territorio. Mientras esto no se combata, difícilmente se podrá hablar de que habrá control para el narcotráfico, habrá control para la minería y para la extorsión, que son las razones mayoritariamente que están llevando a que se asesinen a los líderes sociales en el territorio. Señor Chica, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, y los estaremos acompañando, porque no nos pueden matar más campesinos, no nos pueden matar más a líderes sociales, y no podemos permitir que esto, como todo en Colombia, termine ahogándose en una discusión política que solamente beneficia a quienes se hacen elegir. Necesitamos llegar a la verdadera protección de todos los colombianos. Es usted muy amable, muy gentil, gracias. A ustedes muchas gracias. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. La opinión de Ariel Ávila en la FM. En los últimos días ocurrieron 2 hechos. Por un lado, la policía sufrió un ataque en la localidad de Ciudad Bolívar con armas largas. Días antes, una casa de valores fue atacada y 6 de los atracadores tenían fusiles de asaltos y armas largas. Todo parece indicar que en Bogotá, así como en las grandes ciudades, hay un mercado negro de armas largas que pareciera que cada día es más grande. Y serían 3 las explicaciones. Por un lado, en la medida que el principal demandante de armas largas en Colombia dejó las armas, habría, en este caso las FARC, habría un residuo de ese mercado negro que está llegando a las ciudades, como en las
fotos que se conocen de Medellín de hace unos meses, en Cali o en Bogotá. En segundo lugar, los mercados internos de la droga están en disputa en varias ciudades. En Bogotá dejó 2 personas descuartizadas, otras 2 asesinadas, lo cual mereció una alerta de la Defensoría del Pueblo, y eso estaría llevando a que las estructuras criminales que están en disputa estén adquiriendo armas largas. Pero tal vez la tercera explicación y la más preocupante es el tema de corrupción de la Guardia Nacional, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Es tal el desgobierno y tal la corrupción que han inundado a Colombia de armas debido al tráfico y armas a un muy bajo costo. Esas 3 explicaciones permiten decir que todo parece indicar que las armas largas están de regreso otra vez y a bajo precio. En la FM, las noticias como son. La FM cuida de Bogotá. Pacho alerta en la FM. El Juzgado 52 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá emitió un fallo a favor del proyecto de Transmilenio por la carrera séptima. La radio más escuchada en Colombia y en Bogotá es la Radio Popular. La Cariñosa y Radio 1 son las cadenas más escuchadas en toda la capital. Y nosotros aquí en la FM queremos utilizar todos los recursos disponibles de la gran fuerza informativa de RCN para llevarles a usted, el oyente, nuestro compañero, nuestro amigo de la FM, la información más precisa de todos los frentes. Así como lo hacemos con La República, que tenemos la presencia del profesor Fernando Quijano, que es el director del diario más importante de economía y negocios aquí en la FM, queremos invitar desde hoy a la voz más autorizada para hablar de los temas de Bogotá. Y es el campeón de la audiencia en Bogotá, don Pacho Alerta. Pacho, muchas gracias por estar con nosotros, dedicarnos unos minutos aquí en la FM. Buenos días. Luis Carlos, un abrazo a toda la mesa de trabajo, a los integrantes. Claro que está el profesor William Calderón, que sabe también muchísimo de Bogotá. Y a todos los oyentes en el país conectados a esta hora con la FM, que cuida de Bogotá. ¿Que cuida de Bogotá? ¿Le gusta esa frase? Sí, la FM cuida de Bogotá. ¿Y en este momento estamos también en La Cariñosa? Estamos enlazados a través de amplitud modulada 610 AM en el país. Tuve la oportunidad de salir a un periodo de vacaciones. Sí, señor. Luego de lo lamentablemente ocurrido con mi padre. Sí, señor. Por eso le mandamos un saludo muy especial, nuestras oraciones y sentimientos por la muerte de su padre. Sí. Y noté cómo la amplitud modulada tiene presencia especialmente en el centro del país. Sí, señor. Es decir, a esta hora nos están copiando, por ejemplo, en el sector de La Pintada, en esa carretera que conecta desde el eje cafetero hacia la capital de la montaña. Del mismo modo, en el Valle del Cauca. En el Cauca nos están escuchando a través de La Cariñosa de RCN. Igualmente en el Chocó, en el Meta, en los Llanos Orientales, también llega 610 AM. Es que la AM es poderosísima. El arrastre es bravo. El arrastre es bravísimo. Ya quisiera uno en FM tener esto. El arrastre es bravo. La potencia es enorme. Ya quisiera uno que está 94.9 de Bogotá llegar a todos esos sitios. Además es frecuencia preferencial, 610. 610, eso es como... a la izquierda del dial. Parque de la 93. Chico, Rosales, ¿no? Eso es violento. Cuando John Frank Pinchao salió de la selva, nos reportó que una de las secciones que escuchaba en horas de la mañana era Trabajo sí hay, que es institucional de Alerta Bogotá. Sí, señor. Trabajo sí hay con Cristóbal Américo Rivera en su momento. Y nos reportó sintonía, imagínense desde dónde. Claro, desde las selvas de Colombia. Don Pacho, nuestro tema más importante en Bogotá. ¿Cuál es el tema más importante en la capital? Bueno, seguimos hablando hoy de Transmilenio, pero Transmilenio por la carrera séptima, porque el 5 de julio el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá le dio la razón al distrito y declaró improcedentes las pretensiones de la ciudadana Laura Malayigi Gómez, quien solicitó suspender Transmilenio por la carrera séptima. Ella estaba alegando una serie de incumplimientos normativos en temas como protección ambiental. Recuerde que hemos venido hablando del impacto ambiental que atendía Transmilenio por la carrera séptima. Igualmente en lo que tiene que ver con los modos de transporte, el estudio de la estabilidad de los suelos y la armonización con otro tipo de obras. Pues está con nosotros hasta ahora Laura Malayigi. ¿Lo dije bien, Pacho? Laura Malayigi. Así lo pronuncié yo. Presumo que está bien, pero que ella sea la que nos corrobore, ¿no? Así es. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenida, Laura. Gracias por estar aquí en la FM que cuida de Bogotá. Muchas gracias. Bueno, ¿está bien dicho el apellido? ¿Malayigi? Sí, es Laura Malayigi. Bueno, Laura, usted se ha puesto al frente de esa tarea de instaurar unas acciones, pues, en contra de la construcción de Transmilenio por la carrera séptima.
El juzgado 52, el pasado 5 de julio, pues le ha dado la razón al distrito y ha declarado improcedentes sus pretensiones. ¿Cuál ha sido su reacción frente a esta posición del juzgado? Sí, señor, pues mira, lo primero que quería aclarar es que pues lo que nos está diciendo el juzgado no es que se esté avalando el proyecto como tal, sino que nos está pidiendo que utilicemos otros medios para alegar las irregularidades que se están alegando frente al proyecto. Entonces, pues en primer lugar, lo que se está pidiendo es que la administración escuche a la ciudadanía. Los procesos de participación se han limitado sobre todo a un tema muy formal y no han sido realmente sustanciales. Adicionalmente, no se presentan alternativas de movilidad para el tramo de la séptima, solamente se presenta Transmilenio como pues opción única de movilidad para ese tramo. Entonces, según el POT vigente, pues se exige que haya otras opciones de movilidad justamente para la carrera séptima. Laura, ¿esto quedó así? No, pues mira, nosotros tenemos en este momento 3 días para presentar recursos. Lo que nos está diciendo, pues te cito básicamente lo que nos dice el despacho, es que la accionante deberá marcar su caso al medio de control idóneo para acceder ante la jurisdicción contenciosa. Es decir, lo que te estoy diciendo, nos están pidiendo que busquemos otro medio para alegar la irregularidad, sin embargo no están avalando el proyecto. Bien, no están avalando el proyecto, eso es importante. Ustedes, cuando usted dice, Laura, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, pues yo como ciudadana y pues en general un grupo de ciudadanos, sobre todo de la localidad de Chapinero, que estamos muy preocupados por el impacto que pueda tener este proyecto, no solamente pues en la movilidad de la ciudad, sino también en lo que son los puntos culturales de la ciudad, como el Parque Nacional, el Museo Chicó y demás puntos importantes. Tanto en la FM como en La Cariñosa hemos tenido la oportunidad de hablar en diferentes oportunidades con el alcalde Enrique El Quique Peñalosa, y él nos ha manifestado que lo que les molesta a ustedes es que Transmilenio, que es un sistema popular de transporte, pase por el ombligo del estrato 25. ¿Eso es cierto? No, para nada. Mira, nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? Y no solamente a nosotros, porque pues si tú te fijas en las diferentes acciones judiciales que tienen argumentos la violación de diferentes normas, se han mantenido medidas cautelares, como es el ejemplo del Parque Nacional. Nosotros lo único que argumentamos es que el corredor de la carrera séptima es un corredor que tan solo moviliza 20.000 pasajeros hora sentido, es decir, que una obra tan robusta como es unas estaciones de Transmilenio en un espacio tan pequeño como es la séptima realmente no se justifica para la cantidad de personas que se movilizan, diferente a lo que es el corredor occidental, que tiene muchísimas más personas que movilizar. Entonces, realmente invertir 2 billones de pesos en una obra que realmente no va a mejorar la movilidad, sino que de pronto puede incluso empeorarla, pues no nos parece justificable. 8 de la mañana, 11 minutos. Laura, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM y en La Cariñosa. Bueno, muchísimas gracias a ti. Que tengas buen día. 8:11. Pacho, realmente esto se convirtió en esa discusión, en que aparentemente hay un grupo de ciudadanos, comillas, preocupados, que no quieren que les hagan obras frente a la casa. Sí, yo le hice línea de tiempo a esto. Sí. ¿Desde cuándo estamos hablando de Transmilenio por la carrera? No, pues Pacho, toda la vida. Sí. Desde el 2006, cuando Luis Eduardo Garzón era el alcalde. Sí. Mire, este proyecto tenía unos primeros estudios. Sin embargo, sus primeros impedimentos fueron la falta de espacio, que es lo que se ha hablado, lo que manifiesta Laura, que es muy angosta la carrera séptima para montar este sistema de transporte. La adquisición de predios, hoy ya el distrito ha adquirido uno, aunque la Personería de Bogotá le manifestó una alerta hace poco y le dijo, oiga, suspenda la compra de algunos predios, y lo que tiene que ver con el proceso ambiental y el arboricidio que consideran otros. Pero así las cosas, ¿en qué va este proyecto para nosotros los bogotanos? ¿Va a avanzar o no va a avanzar? Pues lo más reciente es lo que ha determinado el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá, pero es que son cuatro las querellas que ha enfrentado este proceso. Lo que pasa es que Peñalosa, ¿qué ha dicho? Sí. Lucho Garzón tenía la primera intención de adelantar Transmilenio por la carrera séptima. Sí. Luego viene Samuel Moreno, que cae lamentablemente en estos actos de corrupción y deja a un lado el proyecto. Sí. A Petro no le interesa, medio habló de un tranvía, que ha sido también la insistencia de Claudia López, que para Peñalosa es una cosa muy loca, porque no movería el mismo número de pasajeros que mueve el sistema articulado de Transmilenio, y además porque se quedaría corto también en lo que tiene que ver con las paradas. Esto va a tener 8 tramos de Transmilenio. Y
Luego viene Peñalosa y reabre el debate cuando se da lo del cupo de endeudamiento, se habla de un tema de dinero para metérselo a la carrera séptima. Sumado, decía Peñalosa, es que no alcanza lo del cupo de endeudamiento, hay que meterle valorización a esto. Y posteriormente, pues... Vienen estas querellas. Querellas a lo loco. Mejor dicho... Una serie de tribunales, juzgados. Hay intereses políticos detrás de esto. Esto no va para ningún lado, Pacho. Electoral. Esto no va para ningún lado, Pacho. ¿Le parece si vamos a las calles de Bogotá? Séptima con 39. A ver qué opina la gente. Séptima con 39, a ver qué opina la gente. Alejandra Uribe. Luis Carlos, pues mire, estamos aquí en uno de los puntos iniciales de esta hora porque usted sabe que también el Parque Nacional va a tener algunas modificaciones que han rechazado algunos expertos en patrimonio, pero hoy me vine aquí con algunos jóvenes que estudian precisamente en la Universitaria de Colombia, viven prácticamente en la séptima. Bienvenido a los micrófonos de la FM. ¿Transmilenio por la séptima, sí o no? No. ¿Por qué? Me parece que habría más trancón, aparte pues se me hace que la Caracas no está lejos, así que la gente podría subir fácil sin necesidad de destruir toda la séptima para crear esas nuevas estaciones de Transmilenio. Por aquí, bienvenida a los micrófonos de la FM, ¿su nombre? Claudia Caterina. Claudia, ¿Transmilenio por la séptima, sí o no? No. ¿Por qué? Pues lo que dice mi compañero, mucho trancón y realmente hay como poco espacio y pues no estaría bien. Y otro estudiante también de diseño gráfico que estábamos hablando anteriormente, ¿Transmilenio sí o no? No. ¿Por qué? Yo creo que no hay por dónde ampliar la vía, yo creo que se haría más congestión y yo creo que pues así estamos bien, no sé, yo creo. Pues bien, estamos entonces aquí en el punto inicial de esta obra de Transmilenio por la carrera séptima. También hay que tener en cuenta que según el alcalde Enrique Peñalosa serían 440 mil millones de pesos los que están en juego por los predios ya adquiridos sobre esta carrera séptima, que usted, si Pacho, si usted la camina, ya ha visto que hay algunos lotes desocupados, algunos lotes rayados y pues bueno, está la posición de la gente que vamos a estar pendientes aquí en la FM y en Alerta, también en La Cariñosa, contando lo que piensan los bogotanos sobre todas las obras que vienen aquí en la capital del país. Luis Carlos, nos está escuchando el alcalde Enrique Peñalosa. Me escribe lo siguiente. Dice, lo que dice Claudia López es una gran falsedad, una ridiculez, que pondría unos buses en carril exclusivo. Esos no tienen ni la velocidad, ni por consiguiente la capacidad. La capacidad depende de la velocidad. Por lo siguiente, muchos automotores salen de las intersecciones y de los edificios, y otro tanto debe entrar al carril exclusivo para voltear o para entrar a edificios o para dejar o recoger pasajeros de carga. Pacho, usted que es el que tiene la experiencia de Bogotá, la voz autorizada en esta capital, ¿cuáles son las posibilidades reales de que terminemos con Transmilenio en la séptima? A Peñalosa le quedan ya nada meses, estamos hablando de 6 o menos, sí. 5 y algo. Esto está estancado, tiene en este momento 4 querellas. De aquí a que se destrabe todo este proceso va a ser muy difícil. Muy difícil. Y dependería del próximo alcalde. Va a depender del próximo alcalde, en estos correcto. momentos, según las encuestas, si sería Claudia López, no haría Transmilenio por la carrera séptima. Ella hablaría de este bus con carril exclusivo por la carrera séptima o de un tren ligero, un tranvía. Mejor dicho, no vamos a tener. Mejor dicho, no vamos a... Pero obras va a haber, Pacho, obras va a haber. Es decir, lo que dice Claudia López, que es la que lidera las encuestas, es que ella no quiere Transmilenio, pero quiere un metro ligero, quiere una cantidad. Claro. Obras va a haber, es decir... Ojalá, profesor Quijano, ojalá, porque luego se le meten otra vez aquellos que no quieren que le rompan al frente de la casa. Hay que hacer obras. Mire, esto es un tema ya muy editorial, es un tema ruin de unas personas de un sector. Pregúntele a la gente de San Cristóbal, pregúntele a la gente de Usaquén. Eso iba a decir, claro, es decir, curioso que los que aquí están impactados... Exactamente, es por qué oponerse. No. Es una isla, es unas calles entre la, 63 y algo y la 116 que se oponen a que la gente tenga un tránsito, claro, pues es la única vía. El señor o la señora que se levanta a las 4 de la mañana en 20 de julio por la Caracas y tiene que trabajar en la carrera séptima con 127. Esa es la gente realmente afectada. 8 de la mañana, 17 minutos. Don Pacho, es un honor tenerlo acá y poder compartir con sus oyentes de La Cariñosa y hacer este enlace con la FM para conocer los temas más importantes de la capital con los mejores del tema de la capital, que son ustedes, Pacho. Muchas gracias. Ni más faltaba. Sí, los opositores son los de Altos de la Cabrera, ¿no? Que son los vecinos, imagínense. Altos de la Cabrera. El presidente ya se trasladó para la Casa de Nariño, ¿no? Usted lo ve con esa... Me dicen que todavía no. 8:18, Pacho, mil gracias. Un abrazo, feliz día para todos los oyentes de la FM. La FM cuida de Bogotá. En Colombia, Luis Carlos Vélez. El dato de Cristina.
Luis Carlos, muchos de los casos de corrupción del PAE siguen en total impunidad. Ejemplo de esto son los procesos de las contratistas que en su momento fueron llamadas por los medios de comunicación como las harinas del programa de alimentación escolar. Me refiero a Lea Guerrero Ortega, a Diela Álvarez Quintero y a Katia Elena Rosado Murillo. Mire, además de ser cuestionadas por los medios de comunicación, las señoras Rosado y Álvarez fueron denunciadas públicamente el 22 de abril del 2016 por el Ministerio de Educación y por la Contraloría en rueda de prensa por pertenecer a unas redes de corrupción que tenían contratos por más de $500 millones. Mire, Luis Carlos, me tomé el trabajo de consultar sus antecedentes en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía y en la Policía. Y no tienen nada. En mi Twitter, Cristina Plaza CM, compartiré los pantallazos. Mire, Luis Carlos, después de la indignación de los organismos de control que hicieron, han pasado más de 6 años desde las primeras denuncias y nada de nada. ¿Sabe qué? A este país le quedó grande salvaguardar los recursos de los niños. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Alicia Arango, ministra de Trabajo, confirmó en la FM que Rappi tendrá una regulación. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No, muy buenos días a ustedes. Gracias por la llamada, a ti, Luis Carlos, y a tu mesa, así como a quienes nos escuchan. Señora ministra, ¿qué está pasando con los rapitenderos? ¿Hay algún tipo de protesta formal hacia el Ministerio de Trabajo? Mire, el tema de los rapitenderos es un tema bastante difícil y delicado. Le voy a explicar por qué. Porque los contratos que ellos tienen actualmente son contratos legales. Son unos contratos que ellos tienen con una plataforma individualmente. El problema ¿cuál es? Que los contratos independientes en Colombia obligan al contratista a que se pague su propia salud y sus propias prestaciones sociales, ¿sí? Y muchos de estos muchachos no ganan más del mínimo siquiera. Por lo tanto, correr con esos gastos les es imposible. Entonces terminan en la informalidad total, aún teniendo un contrato legal, sin poder proteger a su familia y a su familia y a ellos mismos de la vejez. Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo primero, sacar en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo, que es el artículo de piso de protección social, piso mínimo de protección social, que lo que hace es que los empleadores de quienes ganen menos del salario mínimo, independientemente del contrato, trabajen, digamos que tiempo parcial, ganen el mínimo, menos del mínimo en tiempo parcial, tienen la obligación de consignar mensualmente el 15% de lo que le pagan al trabajador en beneficios económicos periódicos. Y lo mismo, 20% le entregará al gobierno sobre lo ahorrado. De tal manera que estas personas no van a tener una vejez, van a tener una renta vitalicia. Que si eso es perfecto, no lo es, pero es el primer paso a reconocer que el 44% de nuestros trabajadores ganan menos del salario mínimo, lo cual es un escándalo. Sí, ministra, pero es que usted ahí tiene una papa caliente gigante. Mire, ¿qué vigilancia se le hace a esas empresas, que son muchas y muy emblemáticas, que se benefician, por ejemplo, del espacio público? Lo usan como un canal de ventas y no pagan ni impuestos en el distrito ni remuneran bien a sus trabajos. Yo le doy casos, pues ahora ha explotado el tema de Rappi, pero también está Uber, también está Koala con los bonais y estas cosas en la calle, también puede estar algunos productos de Nutresa. ¿Qué dientes tiene su ministerio para verdaderamente meterse con estas empresas que se benefician malamente del espacio público? No, mire, lo del espacio público no le toca al Ministerio de Trabajo, tiene que regularlo la entidad encargada en la alcaldía, independientemente de qué empresa sea. En la parte laboral, lo que nosotros sí tenemos que hacer es que comenzar a flexibilizar el tipo de contratación que hay en Colombia, porque mientras no haya una contratación flexible que permita contratar por horas, nuestros trabajadores siempre van a estar en estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque como la salud en Colombia se tiene que pagar por mes y las pensiones por semana, lo que quiere decir es que cuando una persona que trabaja menos del mes completo o trabaja por horas va a tener pensión o va a tener salud. Entonces, ese es el gran problema que tiene RAP, que desde la parte laboral, que los trabajadores de RAP, sus contratistas, porque eso es lo que son, ganan unos salarios que no les permiten tener acceso a la seguridad social, y eso es grave. Pero ministra, le habla aquí Diego Santos, una pregunta.
nadie está obligando a estos trabajadores trabajar con Rappi. Rappi no les está poniendo una pistola en la cabeza para que trabajen con ellos. Y la pregunta que yo le tengo es, cuando el Estado le pone estas barreras a los emprendimientos, no se está frenando su crecimiento y proliferación, y si ustedes están estableciendo este tipo de medidas, ¿lo hacen en concertación con este tipo de empresas como Rappi? Pero un momentico, ¿te parece que uno terminaría los emprendimientos porque les dé los derechos a los trabajadores? Yo no creo, sabes que yo no creo. Y el tema sí, ellos no están obligados a trabajar con Rappi, pero también hay que tener en cuenta la situación de Colombia laboral. Nosotros venimos con una productividad que no aumenta hace 5 años y que no genera empleo. Y la gente tiene la pistola en la cabeza para comer. Se trabajan y se regalan en muchas situaciones, lo cual tampoco es justo con ellos. Claro. Yo estoy seguro que Rappi, si se le dan los mecanismos para que ellos puedan tener un sistema laboral adecuado, que cumpla con todo, pero que no se exceda de las posibilidades de Rappi, estoy segura que van a cumplir. Así se han mostrado. Lo que pasa es que todavía apenas estamos haciendo la legislación, porque no hay. Ministra, ¿va a haber medidas contra Rappi o ellos, como dice usted, están moviéndose en un escenario que no está completamente reglamentado? Mire, ellos se están moviendo en un escenario no reglamentado, y además los contratos que ellos tienen, como dije anteriormente, son independientes. Sí. Esos contratos son legales, pero el problema no es si es legal o ilegal. El problema es que dentro de la legalidad a veces hay condiciones que no le permiten a estas personas contratadas poder acceder a salud y acción. Aquí pareciera que la tecnología se mueve mucho más rápido que la capacidad de los gobiernos para legalizar o legislar sobre lo que hacen esas tecnologías. ¿Va a haber algún tipo? No lo dude. Sí, ¿va a haber algún tipo de proyecto que reglamente este caso, por ejemplo, lo que ocurre con otras tecnologías como los vehículos compartidos? Claro. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a eso, ministra? Sí, nosotros en el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo obliga a que dentro de un año nosotros tengamos reglamentado ya el tema de las plataformas digitales, porque esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así por el bien de la empresa y por el bien del trabajador. Esto se hace daño a los dos se hacen daño, porque a Rappi tampoco le conviene trabajar con unas personas que no confían en ellos, que no los quieren, que en fin, una cantidad de cosas que Rappi sé que puede mejorar. Y lo mismo le pasa a los trabajadores si ellos están mucho más seguros con la empresa porque tienen algunas ventajas que pueden adquirir algunos derechos que hoy existen en lo laboral en Colombia, estarían también más. Nosotros tenemos la obligación de presentar dos proyectos de ley. De regular las plataformas digitales y otro que es el de la flexibilidad laboral en Colombia. Entonces, señora ministra, en resumen, ¿qué le decimos a los trabajadores de Rappi hoy? No, díganles que como ministerio, y ellos lo saben porque hemos estado reunidos con ellos, que como ministerio nosotros tenemos el mayor interés en protegerlos y que ahí estaremos siempre. Que nosotros estamos trabajando para mejorarles las condiciones a través de una ley que se necesita, ¿sí? Y estamos haciendo visitas permanentes a Rappi para que, por ejemplo, les paguen el ARL, para que, por ejemplo, no haya temas de maltrato. Ellos tuvieron una reunión el viernes y las conclusiones a que llegaron en esa reunión son las siguientes. Primero, organizar unos grupos focales para abordar temas específicos, ¿sí? Dentro de la empresa, grupos focales para abordar temas específicos e inquietudes de los rapitenderos y las novedades que ellos tengan las puedan presentar. Tienen a ver qué pasa con el bloqueo a algunos rapitenderos, quieren saber sobre el respectivo reintegro, hablaron también de las condiciones laborales, quieren investigar los errores que hay en la aplicación para corregirlos y comunicación para las denuncias por fraude. ¿Qué le digo yo de esto? Esto lo dijeron los trabajadores. De Rappi no hemos tenido una comunicación oficial, pero ya el ministerio hoy se está poniendo en contacto con ellos para ver cómo nosotros como ministerio podemos colaborar y ayudar a quien, como usted dice, genera empleo y que es la nueva manera de trabajar no solamente en Colombia, en el mundo, sino también apoyar a nuestros trabajadores que están en condiciones vulnerables. Ministra, la saluda Laura Newton desde Washington. En días pasados, algunos congresistas estadounidenses enviaron una carta al representante comercial de Estados Unidos en Washington argumentando que a los pasados gobiernos aquí en Estados Unidos le han faltado dientes para que Colombia cumpla con los compromisos alcanzados específicamente en materia de mejorar las condiciones laborales de trabajadores en Colombia. ¿Nos podría ampliar sobre este tema, por favor? ¿Tienes alguna información al respecto? Sí, total, con muchísimo gusto. Lo primero que tengo que decir es que aquí tuvimos visita hace aproximadamente 2 meses del secretario de Trabajo de Estados Unidos y creo que fue una visita muy buena en donde nosotros le mostramos los avances que había tenido el
del gobierno en temas de los compromisos con los tratados de libre comercio, y le mostramos la problemática en otros que no se habían podido cumplir y se le explicó por qué no se habían podido cumplir. Por ejemplo, aumentar el número de inspectores laborales, pero de resto el ministerio ha venido cumpliendo todos los compromisos. Ahora, esa carta a la que usted se refiere, no sé si será la misma que yo estoy hablando, en donde entre otros firma el congresista McGovern, en donde dice que aquí no hay libertad de asociación, que aquí se está vetando la libertad de asociación. Mi única respuesta es que uno tiene que juzgar por los hechos, no por los rumores. ¿Los hechos cuáles son? El salario mínimo más alto en los últimos 25 años. El salario mínimo, el salario público más alto desde que se negocia el salario público, y todas estas negociaciones son con ellos. Nosotros, multiafiliación, es decir, aquí en Colombia las empresas tienen derecho a tener, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene 14 sindicatos. Lo que pasa es que ellos mismos se han ido atomizando con tantos sindicatos, porque tienen tantas cabezas que nadie manda. El problema no es la libertad sindical. En Colombia sí hay libertad sindical. Ministra, en Colombia sí hay... Ministra, una pregunta. ¿Qué pasa si la gerencia de Rappi no llega a un acuerdo con el gobierno? ¿De qué estaríamos hablando si ellos no están prestos a ayudar a los trabajadores? ¿Qué podría pasarles? No, ellos tienen que estar listos para todo el tema de cuando salga la ley. Ahora me imagino que de buena voluntad nos van a ayudar, porque nadie puede tener la gente en mal condición independientemente que sea contratista. Hay que ver todas las condiciones físicas, porque usted los ve a veces en la calle y le nota la condición física a los rapitenderos. Sí, hay una noticia grave, importante. Se viene una regulación para Rappi. Sí, esa es la noticia. Por ejemplo, claro que para sí, esas plataformas. Anótelo ahí. Pero mire que es el mismo tema. Quijano. ¿Cuándo son plataformas y cuándo son unas fuentes de ingreso de unos negocios logísticos? Pero venga, Luis Carlos, no dejemos ir a la ministra por dos cosas. Primera cosa es el tema de que si de esos retiros espirituales con sus ministros, con sus colegas ministros, va a haber una estrategia de choque por la disparada del desempleo. Todos los meses del año, ya llevamos 6 meses creciendo el desempleo. En promedio, unas 250,000 personas quedan sin trabajo cada mes. Eso es una cifra alarmante. Primero, para que no se me olvide el tema. Y el otro es, bueno, ya me imagino que ahora el 20 de julio está radicada la reforma pensional, ya que se quedó para la segunda legislatura. A ver, primera. Lo primero, efectivamente, nosotros en esos retiros espirituales que tuvimos, que no fueron tan espirituales sino laborales a fondo, que tuvimos, sí se quedó muy claro la obligación que tienen los ministerios que generan empleo, como transporte, como vivienda, como mina, como agricultura, de estar mucho más en contacto con los generadores de empleo para lograr que generen empleo. Segundo, nosotros como gobierno sacamos una ley de financiamiento económico que da un poco más de flexibilidad a los empresarios para poder contratar. Y tercero, nosotros lo que estamos trabajando es el 97% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas, y en ellas está el 80% de los trabajadores de Colombia. ¿Qué pasa? Que nosotros ya hicimos la primera resolución que lo que pretendió es actualizar los estándares mínimos que necesita cada según el tamaño y objeto de la empresa, los estándares de salud ocupacional y de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno acorta esos estándares, cuando los pone de acuerdo con el tamaño de las empresas tienen cargas menores que les permiten trabajar mucho mejor, incluso formalizarse ellas, que muchas no están formalizadas. Sí. Pero sí es verdad que el problema del empleo es un problema que nos tiene muy preocupados, especialmente al presidente Duque, nos tiene muy preocupados, y que nosotros tenemos que salir adelante con ese problema, porque al final el empleo viene siendo todo en un país. Sí. Sin empleo usted puede adelantar en lo que usted quiera, pero si no hay empleo no hay nada. Señora ministra, pues muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí para abordar este tema que nos preocupa tanto a los colombianos. Es usted muy gentil, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @LaFM. La FM. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Varias cosas dejó la Copa América. La primera, deja un incómodo panorama en cuanto se refiere a los árbitros y el VAR. El VAR, mientras no sea un tema únicamente tecnológico, va a ser utilizado para favorecer a unos y perjudicar a otros. Porque cuando el VAR pasa por manos, corazón y cabeza de humanos,
Es lo mismo que hacían los árbitros en la cancha, solo que ahora hay 2 frentes, abajo y arriba. Antes había 3, ahora hay 6. Mientras eso no sea un software que revise automáticamente lo que está pasando y determine qué es legal y qué no es legal, eso será manipulado, lamentablemente. A mí me parece un mamarracho, con todo respeto. Los árbitros se han dedicado a que dirija el VAR, a que sea el que les diga qué es lo que hay que hacer. Y esa no es la idea. El espíritu es que el árbitro es el que decide al final, como sucedió ayer con Tobar. Canchas malas, estadios, solamente se llenaron 2 a lo largo de todo el torneo. Los jugadores llegan muy cansados porque terminan las ligas. El equipo más regular del campeonato, Colombia, increíble. ¿Por qué? Porque jugó 4 partidos dentro de una línea, idea de juego igual, un comportamiento casi semejante. En el partido frente a Chile le faltó carácter. El carácter que le sobró a los peruanos le faltó a Colombia en ese compromiso. Por eso habrá que trabajar más en capitanes y líderes, ¿no? Porque es que el carácter no lo venden en el Éxito ni en Carulla. Entonces hay que trabajar en eso. Brasil gana sin sobrarle nada. Mal contra Paraguay, mal contra Venezuela, mal el primer tiempo contra Bolivia. Argentina se va de la competencia haciéndose el mártir. Metió una cortina de humo echándole la culpa a terceros de su propia incapacidad. Y Messi continúa acumulando campeonatos sin ganar nada. ¿Qué tal? Uruguay ha retrocedido en vez de avanzar. Ecuador se va a quedar sin técnico y no tiene jugadores. Reinaldo Rueda tiene el panorama muy complicado en Chile, que hizo el partidazo contra Colombia, pero lo gastó todo en ese juego, se quedó sin ahorros y de ahí en adelante, papelón. Perú, la gran sorpresa, de humillado gracias a una recuperación psicológica de su líder, increíble, ¿no? Un equipo que habitualmente fue falto de carácter, aquí lo que tuvo fue carácter y táctica, lo hicieron muy bien y se metieron a la final después de 2 grandes partidos ante Uruguay y ante Chile. En síntesis, una copa con bajo nivel, muchos jugadores cansados y muchos asuntos por resolver desde el punto de vista disciplinario. Yo espero que la Conmebol pronto le pida las pruebas de corrupción a Messi y que de paso castigue a los infractores, entre ellos a uno de los mejores jugadores del mundo, pero sin paños de agua tibia, con firmeza y mano dura. En la FM, las noticias como son. Sami Sadovnik, periodista peruano y deportivo de Telemundo, entregó en la FM su análisis de la selección de Perú tras su regreso a una final de Copa América luego de 44 años y en la cual Brasil se coronó campeón. Está con nosotros Sami Sadovnik, periodista peruano y periodista líder deportivo de Telemundo Network. Sami, es un placer saludarlo aquí en la FM. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a toda la mesa de trabajo del FM y gracias por la invitación. Sami es peruano, es una de las voces deportivas más importantes en el mundo hispano. Sami, felicitaciones por su Perú, que hizo una gran actuación. No, gracias primero por el inmerecido elogio, querido Luis Carlos, y gracias, sí, la verdad, todos los peruanos muy contentos por lo que ha sido la actuación de la selección en esta pasada Copa América, digamos, levantando bastante lo que significó las actuaciones, por lo menos en este formato, en 2011 y 2015, no así en la Copa América Centenario, y llegando a una final después de 44 años es realmente un logro inmenso del equipo de Ricardo Gareca. ¿Qué tiene Gareca que hizo que ese equipo cambiara como cambió? Es un buen punto. Creo que entendió la idiosincrasia del jugador peruano, tuvo un papel por momentos paternalista con muchos de ellos, tiene un olfato para encontrar jugadores y potenciarlos. Las veces que hemos podido conversar con él nos ha dado ese punto de vista, es decir, los jugadores, yo escuchándote ahora con el tema de James, que probablemente hay jugadores que en sus equipos no dan la talla, que no tienen ritmo de competencia, que por motivos que no son de la partida por el técnico, pero que cuando se ponen la camiseta nacional se potencian. Ese es el caso de Cristian Cuevas, ese es el caso de André Carrillo, puede ser el caso del propio Yoshimar Yotun, que pueden no tener, o del mismo Jefferson Farfán, no una buena campaña, una buena temporada en sus equipos, pero cuando llegan a la selección se potencian. Creo que desde ese punto de vista Gareca lo ha hecho. Es un técnico además que no vino tampoco con la mano firme cuando se realizaron algunas disciplinas, no que las haya dejado pasar, pero las manejó mucho mejor que los técnicos
anteriores, y desde ese punto de vista creo que tiene un tema de credibilidad. Lo acompañan los resultados, es cierto, pero me parece que lo hace creíble el grupo de trabajo que conoce muy bien en Colombia, porque está con el profe Bonillo, porque está con el Bocha Santín, gente que lo arropa de su época todavía como jugador en el América de Cali. Sammy, ¿está confirmada la continuidad de Gareca en la selección peruana? Sí, ayer lo dijo cuando a pregunta expresa un colega argentino le consultó sobre alguna posibilidad inmediata en la selección argentina, que tiene técnico también contratado hasta el 31 de diciembre. Scaloni se va a encargar de los partidos amistosos que tiene Argentina antes de fin de año. Y Gareca fue claro, que como argentino queda claro que le gustaría dirigir en algún momento a la Celeste, pero que tiene un compromiso con el Perú, que tiene un tema contractual con el Perú hasta el año 2021, hasta el final de la eliminatoria, un contrato que se renueva automáticamente si Perú vuelve a clasificar a la Copa del Mundo, y fundamentalmente él nunca rompió un contrato, y ese compromiso con Juan Carlos Oblitas, que es hoy director de selecciones nacionales y el cable a tierra de Gareca, el hombre que lo ha apoyado en los momentos difíciles. No te olvides que el presidente o el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, está preso por un tema no deportivo, sino político, y que el vicepresidente en ejercicio, Agustín Lozano, también está acarreando un tema de ética en la Comisión de Ética del Congreso de la República. Entonces, desde ese punto de vista, creo que Gareca va a tener una continuidad contractual con la selección peruana. Además, es importante decir que antes de firmar con la selección peruana, Gareca estuvo en Argentina, estuvo intentando comunicarse con la AFA para pedir que lo consideraran para ser técnico de la selección argentina, y la AFA no le devolvió el llamado. Correcto. Entonces muy inteligente. Al mismo Oscar Ruggeri, que compadre, que Ruggeri lo ha dicho en reiteradas ocasiones, se quedaron esperando la llamada del Chiqui Tapia antes de que aceptara la oferta, porque lo estaban, por supuesto, presionando también de la Federación Peruana, y al ver esta nulidad en cuanto a lo que fue un llamado o un posible llamado, terminó firmando con la Federación Peruana. Sammy, esta Copa América estuvo llena de eventos por fuera de lo eminentemente futbolístico. Estoy hablando del VAR, estoy hablando de las declaraciones de Messi al final del partido contra Chile, en las cuales acusa a la Conmebol de ser rosquera, la cara del jugador de Jesús cuando lo expulsan ayer en la final, hace la seña de trampa, le pega una cachetada o un puño a la base del VAR, las reacciones de Vidal. Esta Copa América realmente debería al final también traer, esto es una opinión, un montón de sanciones a un montón de personajes que se portaron muy mal. De acuerdo. Comenzando, yo estoy en favor del uso de la tecnología como la línea de gol. Parece que la llegada del VAR es importante, pero el mecanismo es el que en lo particular no me gusta. Es decir, se ha tenido todavía que aceitar algunos de los temas con respecto al VAR. Nosotros hemos tenido en las transmisiones de Telemundo la presencia de un juez que dirigió en 3 Copas del Mundo, como Marco Antonio Rodríguez de México, y en la radio donde hemos transmitido la Copa Oro teníamos a Javier Castrillo. Entonces, desde ese punto de vista, los exárbitros están a favor del VAR. Lo que no está muy claro es el procedimiento, porque tampoco ha habido una preparación, una experiencia de los propios árbitros internacionales y de los árbitros que han estado en la cabina del VAR, porque en la mayoría de las federaciones y de los torneos en Sudamérica no se utiliza el VAR. Entonces no hay ese tema de estar aceitado o preparado para hacer. Se puso el VAR, correcto. Se equivocaron y feo. Y hubo un manto efectivamente de duda. Ayer nada más, en la jugada del penal de Perú, en donde el árbitro lo va a revisar, por ejemplo, el chileno Tobar, que fue muy parecido a la de Artur con Otamendi, y que no fue revisada ni siquiera, que no fue cobrada penal, en este caso sí. Y queda claro que hay un manto de duda alrededor de estas y otras tantas jugadas que han ocurrido a lo largo de esta Copa América, claro, con un cambio de reglamento de por medio que tampoco me parece estuvo muy clarificado desde el punto de vista del VAR. Hay un tema sumamente importante que me parece que pone Javier Castrilli, que nos lo comentaba. El árbitro del VAR, el que está arriba, no necesariamente tiene que ser un árbitro en actividad, puede ser un exárbitro de amplia experiencia
audiencia, con amplio espectro, que lo único que tienen que hacer es sentarse a ver un monitor y ver la televisión y ver la jugada. La tecnología del VAR de la Conmebol, me parece, por lo que nos explicaron a nosotros también, no era la tecnología, digamos, más adelantada, se daban 1 o 2 pasos previos a la decisión, por lo cual la toma de la misma decisión se tardó más de la cuenta, y esto no hizo más que exacerbar los ánimos dentro del terreno de juego. Que tienen que haber sanciones, deberían haber sanciones. Que las vayan a tomar, me parece que no. Sami, una pregunta. La Conmebol dijo que la asistencia a esta Copa América fue entre un 15 y un 25% mejor que la Copa América de Chile. Sin embargo, yo vi los estadios con muchos vacíos, muchos claros. Yo quisiera saber qué piensas tú si estamos viviendo como una especie de ocaso de las grandes selecciones de Sudamérica y eso se lo está cobrando ya el público al fútbol latinoamericano, o si es una percepción que se ve en televisión que había muchos claros, pero pues a mí me quedó como un mal sabor de boca con la asistencia en los partidos que hubo en Brasil. Totalmente de acuerdo, que hubieron claros, los tuvieron. Perú jugó, por ejemplo, con Bolivia en el Maracaná y con familia, ¿no? Sí, ver, no sé, 8.000, 10.000, 12.000 espectadores en un estadio para más de 60.000, lo que ayudan son los colores de las butacas, que por ahí nos entregan una ilusión óptica de que hay mucho más gente. La sensación de lo que decía el público era, primero, las entradas estaban bastante caras, sobre todo las de los niveles inferiores de los estadios, por eso, digamos, el público se iba para la segunda bandeja, que deben haber hecho es acaso bajar a la gente, pero sí, los niveles de precios eran muy caros. El público en algunas de las ciudades en Brasil tampoco tenía mucha intención de ver partidos donde no estuviera su selección nacional, y desde ese punto de vista me parece que efectivamente, más allá del comunicado oficial, a mí me parece que hubo muy poca gente en algunos partidos importantes. Por ejemplo, la misma semifinal entre Perú y Chile, digamos, vacía. Había muchos aficionados de ambas dos selecciones, pero estaba virtualmente vacío el estadio en San Paulo. Entonces, para mí, los mejores futbolistas del mundo están en América del Sur, que son los que nutren las principales ligas. Que es verdad que la Champions, que es verdad que la Eurocopa nos entregan un maquillaje y un escenario, una puesta en escena mucho más linda, mucho más prolija, mucho más ordenada, es verdad, pero digamos, los mejores futbolistas, en mi opinión, están en nuestra América del Sur, y eso se debería cuidar, y eso la dirigencia de la Confederación Sudamericana lo debería cuidar, porque es su torneo, y es el torneo más antiguo de selecciones nacionales, y creo que, como en otros temas también de torneos internacionales, me parece que se está quemando la gallina de los huevos. Sami Sadovnik, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora aquí en la FM. Luis Carlos, un gran saludo para ti, para toda la mesa de trabajo, un honor la invitación en la FM, un gran abrazo a tu padre y estamos a la orden. En Colombia, Luis Carlos Vélez. El Tour de Francia en la FM. Vamos a hacer conexión ya con Antena 2 y con Héctor Urrego para que nos cuente cómo va el Tour de Francia. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias, don Luis Carlos. Aquí estamos, tercera etapa, en una región maravillosa, la región de la Champaña, el vino más famoso del mundo. Hay 30.000 hectáreas de viñedos cultivadas al lado y lado. Producen 300 millones de botellas al año de este vino famosísimo, el de la Champaña, el de las celebraciones, el vino del placer, el vino del romance, la Champaña. Pero hablemos de ciclismo, tercera etapa, hombre en fuga. Está Tim Wellens, el belga del Lotto Soudal, que lleva minuto y medio de ventaja sobre 4 compañeros que estuvieron con él en fuga: Stefan Rossetto, Paul Orsolan, Jan Offredot y Anthony Deplas. Y luego el lote a 2 minutos y medio, el lote donde vienen los artistas de la carrera. Pero aquí está el único profesor del comentario del ciclismo, don Héctor Urrego, que nos amplía toda esta información, don Héctor, para la FM y Antena 2. Gracias Rodrigo, sí señor, de nuevo un especial saludo para todos los oyentes de la FM y Antena 2. En este momento entramos en los últimos 33 kilómetros, ya buscamos la pancarta de menos 30, en un final accidentado con 4 premios de montaña de poca extensión, de poca categoría, pero finalmente premios de montaña. Hay un corredor en fuga que es Tim Wellens, 4 que persiguen, integrantes de la fuga del día, que ha aumentado su diferencia en relación con tiempos que tuvieron anteriormente
realmente. Todo indicaba que los iban a conectar, estuvieron rozando el minuto 30 y ahora tienen una ventaja de 2 minutos y 24 segundos en favor de Tim Wallens. Es un corredor experto, ya veterano, que sabe exactamente correr este tipo de etapas. Cuando faltan 32 kilómetros, 3 premios de montaña de tercera categoría, lo que indica que de pronto los sprinter clásicos, los embaladores clásicos no van a aparecer ahí en la parte final. Algunos sí, algunos que tienen propiedad para el terreno de ascenso. Oiga, hay un Rodrigo, premio de montaña de tercera categoría. Hoy se empiezan a entregar bonificaciones. Están al aire. Los premios de montaña, por ejemplo, hoy en el de Montigny hay algunas bonificaciones de 8, 5 y 2 para los primeros que pasen allí. Ya vamos acercándonos poco a poco, esperamos la parte final. Seguramente va a haber cacería, la diferencia es fácil de descontar. Sin embargo, recuerden que hay vaivenes sobre la parte final, etapa difícil. Lo que más se teme, Luis Carlos, son de pronto las caídas, porque las carreteras son sumamente estrechas para un lote de más de 200 pedalistas que tratan siempre de acomodarse ahí en la parte frontal para evitar las caídas, aunque las caídas se dan al frente, en la parte central o en la parte trasera del lote. Don Luis Carlos, muchas gracias y estamos atentos a entregar toda la información de esta tercera etapa del Tour de Francia. Rodrigo, una última pregunta, ya que estamos en esta alianza con Antena 2 y con la FM en toda Colombia 94.9. Los colombianos, ¿cómo vamos de colombianos? Hay 4 colombianos, ¿no? Hay 4 colombianos y 3 candidatos. 3 que están metidos en el top 10 como candidatos para ganar el Tour de Francia. Están ahí de pronto un poco, digamos que no triste ni preocupado, Nairo Quintana, porque su equipo perdió ayer más de lo que tenía que perder. Sin embargo, esto apenas comienza, la montaña todavía no llega, hay que esperar que vengan las etapas de montaña. Los colombianos bien, y Sergio Luis Henao, que es el 4º colombiano, digamos que de los 3 mosqueteros que eran 4, pues Sergio Luis Henao es el 4º y viene bien, están en el lote, tranquilos y esperando que esto apenas está comenzando, Luis Carlos. Rodrigo Vázquez, Héctor Orrego, mil gracias en esta conexión que tenemos de la FM y la única cadena deportiva del país, Antena 2. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Jennifer Andrews, sismóloga del Instituto de Tecnología de California, se refirió en la FM a la alerta que hay en ese estado por el temor a un gran terremoto. Tema muy importante y que nos deja algunas lecciones en Colombia, es el de los terremotos. Diana Mateus, ¿quién es su invitada hasta ahora? Sí, Luis Carlos, pues precisamente es muy grande la preocupación por los sismos que afectaron el sur de California en los últimos días, uno de ellos de gran magnitud, 7.1 grados, y el otro que lo antecedió de 6.4 grados. Por eso nos acompaña Jennifer Andrews, ella es sismóloga del Instituto de Tecnología de California. Doctora Jennifer, muy buenos días, bienvenida a la FM y cuéntenos hasta cuándo van a seguir las réplicas y qué tan peligrosas pueden ser en cuanto a su magnitud. Dr. Andrews, welcome to La FM. We would like to know for how long are we going to have these replies and how big can they be? So we expect the aftershocks to continue for weeks to months. We expect felt earthquakes definitely in the next week, so above magnitude 3, but we'll certainly be analyzing smaller earthquakes, maybe up to years later. Bueno, esperamos que continúen las réplicas bastante grandes por semanas o meses. Esperamos que que en el próximo tiempo sean más o menos de 3 o quizás un poco más abajo en la escala de Richter, y sabemos que quizás durante años sean réplicas de este temblor, pero ya de muy baja graduación en la escala de Richter. Yo le voy a preguntar a la doctora Andrews si es verdad que después de un terremoto hay ciertas probabilidades de que se dé uno más fuerte o uno menos fuerte, porque realmente lo que uno espera es que después de cada movimiento sísmico vengan réplicas menores, si hay réplicas mayores. Es lo que le voy a preguntar a la doctora Andrews. Dr. Andrews, we would like to know if there is any kind of probability of higher intensity earthquakes after an earthquake, because it's common sense that everybody believes that after one earthquake, a secondary one comes with a lesser magnitude. Is there the possibility of a higher magnitude movement afterwards? There are, and we saw that obviously having the 6.4 on Thursday, followed by the 7.1 on Friday. As we move away in time from the 7.1,
the likelihood of another big earthquake is decreasing. So the probability of another magnitude 7 in the same area is less than 1%. The chance of a magnitude 6 or greater is about 8% right now. Bueno, después de que hubo un terremoto de 6.4 en la escala de Richter el jueves y le siguió uno de 7.1 en la escala de Richter el viernes, no pensamos que pueda haber otro en este área, digamos, de 7 grados o más. Las probabilidades de que vuelva a haber uno de 7 grados es de menos del 1%. Las probabilidades de que haya aumento. Ushi, preguntémosle a la señora Andrews, ¿qué tanto ha avanzado la tecnología en sismología que permita de alguna manera predecir los terremotos? ¿Es probable hoy en día? Dr. Andrews, William wants to know if the technology in this kind of thing has advanced as much as for an earthquake to be predicted or not. Is it possible to predict an earthquake, yes or no? No, it's never possible to predict with an accurate time and place when an earthquake will happen. No se puede predecir, es absolutamente imposible saber cuándo, a qué hora y en qué lugar va a ocurrir un terremoto de manera precisa. Bueno, yo le voy a preguntar a la doctora Andrews qué intensidad en la escala de Richter podría ser pues devastadora para California, la infraestructura, por ejemplo, o para el oeste de Estados Unidos. Dr. Andrews, what intensity on the Richter scale would prove to be devastating for California or the west coast of the U.S.? I know we saw a 7.1 recently, but how high could it go until, in fact, we see some real damages? So we did see damage in the local town in Ridgecrest from this earthquake where shaking was violent. If this 7.1 had happened under, say, Los Angeles or another urban area, we would have seen significant damage as well. But we do have the potential in Southern California for magnitude 8 on the San Andreas and along the west coast. The Cascadia subduction zone in the Pacific Northwest could produce a magnitude 9 earthquake. Both would have significant damage and devastation across a wide region. Bueno, con este terremoto de 7.1 vimos bastantes daños en la zona de Ridgecrest, que es en donde fue el epicentro. Ahora, si bien la gente piensa que con 7.1 no pasó mucho, si el epicentro hubiera sido debajo de Los Ángeles, probablemente los daños hubieran sido bastante graves. Pensamos que puede haber un terremoto de 8 grados y tomando en cuenta la falla de San Andrés y todo lo que está sobre la falla de San Andrés, sabemos que puede haber un terremoto de aproximadamente 9 grados en la escala de Richter. No es que puede, sino que podría, por la pregunta de Laura. Doctora Andrews, precisamente quisiera saber cómo se puede estar preparado ante la posibilidad de un terremoto de gran magnitud. ¿Cómo se puede estar una persona común y corriente? How can a normal, regular person be ready for an earthquake as big as 7 or 8 or 9 in the Richter scale? So we recommend that people have a plan with their families. They talk about how they will communicate, how they will speak to each other or reach each other or meet. Also to make sure you have food and water, some tools at home to make sure that you can deal with loss of power and loss of water and access to stores in the first few days, maybe a week after a large earthquake. Bueno, recomendamos que la gente tenga un plan con sus familias para comunicarse, para encontrarse. Por otro lado, también recomendamos que tengan agua y comida en sus casas, también herramientas, y que sepan que puede haber pérdida de luz y pérdida de agua y estén preparados, digamos, con la comida, con el agua y con las herramientas para enfrentar posibles cortes de luz y faltas de comida por días. Pues a la doctora yo también quisiera preguntarle por último si California es la zona del mundo más proclive a enfrentar un terremoto de esta magnitud por estos tiempos. Dr. Andrews, is California the more right now? Particularly around Japan. And the California is on a plate boundary, but we have many other risks as well. Bueno, en realidad son varios las zonas del mundo en las cuales están sujetas a terremotos. Estamos hablando, por ejemplo, básicamente del Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico, estamos hablando de Japón, de Filipinas, de Sudamérica. No es solamente California, todo el área del Cinturón de Fuego que, bueno, hay que verlo en un mapa, pero básicamente son las costas del Océano Pacífico. Toda esa zona
puede sufrir grandes movimientos telúricos. Dr. Andrews, thank you very much for being with the FM. Thank you. We appreciate it. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son.